En esta sesión abordaremos el tema de geometría y para ello será importante definir qué es geometría. Tenemos una definición en donde nos dice que la geometría es una parte de la matemática que trata de estudiar unas idealizaciones del espacio en que vivimos, que son los puntos, las rectas y los planos, y los otros elementos conceptuales derivados de ellos, como polígonos o poliedros. En síntesis, este primer párrafo que nos define la geometría nos menciona que los aspectos principales para poder comprender la geometría es qué es un punto, qué es una recta y qué es un plano. La intención de esta sesión será definir cuáles son estos tres aspectos que forman básicamente toda la concepción de geometría. Y por lo tanto, dentro de la geometría clásica o axiomática, podemos entender que es una forma de matemática en la cual los objetos, en vez de ser números, son puntos, rectas, planos y otras figuras definidas en estas funciones. Esto quiere decir que la geometría lo que intenta es explicar, por ejemplo, qué es una ecuación algebraica, qué es un sistema de ecuaciones, qué es, por ejemplo, una depreciación, qué es una amortización, qué es una deflactación. eh, Nos intenta explicar también qué es un área, qué es un volumen. Entonces, la geometría viene a tratar de explicar todas estas concepciones abstractas, pero haciendo una representación gráfica. Y bueno, las figuras geométricas nos menciona aquí que pues el avance prácticamente de la geometría depende fuertemente de que nosotros podamos comprender ciertos aspectos muy básicos, como ya les había mencionado: el punto, la recta y el plano. Pero dentro de estos tres elementos fundamentales, y que también son llamados figuras, bueno, tenemos la clasificación de recta, en la que podemos encontrar segmentos, semirrectas y vectores. Quizás la palabra vector les suene mucho y les recordará conceptos de física. Y que el plano también lo podemos clasificar como semiplanos. Cuando se intersectan, podemos nosotros hablar de figuras convexas y dentro de ellas encontramos a los ángulos, los triángulos, los cuadrángulos y los polígonos. Estos los definiremos más adelante. Pero que si hablamos también de distancia, podemos encontrar al círculo y a la esfera. Y bueno, dentro del círculo podemos encontrar diversas líneas imaginarias que nos ayudan a interpretar diferentes elementos. Por ejemplo, el radio, el diámetro, la tangente, la secante, la cuerda, entre otros. Y si hablamos de semiespacio, encontramos diferentes figuras geométricas como prismas, poliedros, y que dentro de los poliedros se encuentran los tetaedros, el prisma, la pirámide y el paralelepípedo, que al final de cuentas, todas estas figuras, como los tetras, los prismas y las pirámides, son básicamente la representación volumétrica de un triángulo, de un pentágono, de figuras planas que nosotros trabajamos en grados básicos de educación inicial. Y bueno, que partiendo del concepto de círculo, se pueden generar conceptos como el cono o el cilindro. ¿De acuerdo? Bueno, les repito, la intención de esta sesión será solamente trabajar
con la concepción de punto, de recta y de plano. ¿De acuerdo? Más adelante abordaremos todos estos contenidos. Previamente, he buscado en Google una aplicación que se llama GeoGebra. GeoGebra es un software gratuito que se puede trabajar tanto en la versión en línea como en la versión de escritorio. Tiene ciertas, vamos a llamarle aplicaciones en diversos campos, no solamente en la geometría, sino también en el álgebra, la estadística, y en este caso, como podemos ver estos gráficos, pues bueno, en la representación gráfica de rectas, de polígonos. Y bueno, para comenzar a trabajar con estos tres aspectos que les comentaba con antelación, voy a darle clic en comenzar a graficar. El primer aspecto que abordaremos será el punto. Y un punto en geometría es un ente fundamental. Esto quiere decir que solo puede definirse si nosotros lo comparamos con otros elementos, de modo que el punto no se define por sí mismo, sino que nosotros podemos definirlo cuando vemos la relación con otro concepto. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos ciertas, vamos a llamarle características en el software. Si ustedes le dan clic a este menú principal, bueno, nos dice que podemos descargarlo y de qué manera podemos trabajar con el software. Entonces, más adelante veremos estas características, pero podemos trabajar hasta realizando gráficas en 3D. Nosotros, para los fines de esta sesión, trabajaremos con las herramientas, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos una opción literal que se llama punto. Entonces, solamente le damos clic y podemos colocar un punto. El software lo que nos hace es, literal, nos coloca ese punto, y si nosotros nos vamos a esta opción que nos dice álgebra, automáticamente nos dice que este punto está ubicado en la coordenada menos 5,3. Pero si nosotros retomamos la definición de punto, esto no es nada, sino que nosotros necesitaríamos, para poder definir a A, colocar otro punto, que nos dice que está ubicado en la coordenada menos 5, menos 3. Un paréntesis. Recordemos que las coordenadas se escriben de la forma XY. Es decir, que primero me nombra al eje que se encuentra en horizontal y posterior al eje que se encuentra de forma vertical. Entonces, horizontal X y vertical Y. De esta manera nosotros ya podemos definir al punto. Es decir, yo puedo definir a A comparado con B o a B comparado con A. Y puedo decir que este punto se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, a 6 unidades de B. Y de esta manera ya podría definir que es un punto. Vamos a la manera más simple y decir que es una marca que se encuentra a 6 unidades de otra marca. Así de simple podríamos definir a estos puntos. El segundo concepto que nosotros tenemos que trabajar es el de recta. Y vamos a hacer la definición a partir de geometría euclidiana. ¿Y qué es una línea recta? Bueno, es una línea que se puede extender en una sola dirección y que por lo tanto tiene una sola dimensión. Y que esta recta se forma
por la unión de puntos infinitos. Y dicha recta también puede describirse como una sucesión de puntos. En otras palabras, regreso nuevamente a la opción de herramientas. Si escroleo esta barra más abajito, tengo la opción de rectas. Nosotros trabajaremos solamente con rectas. Semirrectas lo veremos más adelante, que ya lo vimos, que sí está considerado dentro de las definiciones de geometría, vectores y equipolente. Vamos a trabajar con recta. Lo que nos decía la definición es que una recta se da cuando se intersectan dos o más puntos. Entonces yo tengo aquí dos puntos, tengo a A y tengo a B. Por lo tanto, cuando yo uno dos puntos, se puede formar una recta. Y si ustedes visualizan, pues bueno, esta recta yo le puedo colocar otro punto y muchísimos puntos más. Y por eso nos hablaba la definición que, bueno, una recta está formada por una infinidad de puntos. ¿De acuerdo? En este caso, esta recta pues se dispara al infinito. Voy a minimizar más el plano y no tiene fin. ¿De acuerdo? Bueno. Y por último, tenemos que definir qué es un plano. Y un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones. ¿Y cuáles creen que son esas dimensiones? Largo y ancho. Y contiene infinitos puntos. ¿De acuerdo? Estos puntos a su vez nos van a generar líneas rectas. Y sí, efectivamente, yo podría seguir colocando más puntos dentro de esta línea recta y bueno, no se acabaría. Entonces, lo que nos menciona la definición de plano es que con la existencia de un plano pueden existir los puntos y al unir ciertos dos o más puntos puedo generar líneas rectas o figuras geométricas. ¿De acuerdo? Miren. ¿Y por qué es tan importante comprender estos conceptos básicos? Por algo muy sencillo. Si, por ejemplo, voy a colocar un punto aquí, un punto acá, otro acá y otro acá. ¿De acuerdo? Entonces ya coloqué 4 puntos. Si esos puntos los uno, voy a unirlos con un lápiz. Si esos puntos los uno, perdón que no me salga tan derecho. Si esos puntos los uno, entonces me generan figuras geométricas, por ejemplo. Es decir, tengo 4 puntos, JKLM, y cuando los uno con una línea recta, puedo formar una figura geométrica. Es decir, que si nosotros no tuviéramos el concepto de punto ni el de línea recta, no podría existir el concepto de figura geométrica. ¿De acuerdo? Espero estarme explicando. Pero también, si por ejemplo coloco un punto acá y otro punto y un punto más, y ahora también los voy a unir, pues bueno, ustedes me dirán, es que ahí no tengo nada. Y yo les podría decir, claro que tenemos algo. Al unir estos puntos, también genero ángulos. Tengo 3 puntos. Como no estoy cerrando la figura, es decir, si a lo mejor
yo cerrara esta figura así, estos puntos, genero un triángulo y que dicho triángulo está generado por 3 puntos, 3 líneas rectas y que a su vez el triángulo está compuesto de 3 ángulos. ¿De acuerdo? Es por ello que es muy importante primero introducir estos conceptos muy básicos y fundamentales para poder comprender qué sucede con la geometría. He abierto otra ventana y previamente hay una actividad aquí diseñada en donde nos dice que nosotros tenemos que unir estos puntos dentro del plano cartesiano y vamos a ver qué se forma. Tenemos un punto, voy a tratar de hacerlo rápido para que no se extienda este video, y nos dice que es -1, -4, -1 en X, que es a la izquierda, y -4 en Y, que es hacia abajo. Entonces será aquí. -1 en X y -4. Creo que me pasé 1, 2, 3 y 4. Sí, estoy bien. Uno, 0, 0, 3 y 1 menos 4, 1 menos 4. Ah, miren, aquí está el error. -1 menos 4 va de este lado. Entonces, este va aquí. 3 menos 4. Aquí. -1, 0. Aquí. -1 menos 2. Aquí. 0 menos 1. O sea, aquí. Y 1 menos 2. Aquí. Y bueno, como ustedes pueden observar, puntos que se trabajaron dentro de un plano que al final se unieron con líneas rectas, y que me formaron una figura, que a su vez esta figura está formada por cuadrados y triángulos. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a trabajar, o bueno, no vamos a trabajar, vamos a ver qué sucede cuando yo uno infinidad de puntos. Y quizás esta aplicación es un simulador de un caleidoscopio. Quizás alguno de ustedes lo trabajó en la primaria. El caleidoscopio lo que me permite hacer es que a través de espejos me genere figuras simétricas, es decir, que los puntos los proyecte em, de manera infinita. Por ejemplo, voy a colocar simplemente rayas. Ahí está. ¿De acuerdo? Esto es solamente un plano. La acción, espero que se vea, esto que está girando si lo viéramos de forma física, sería cuando nosotros giramos el cilindro. Y a nosotros al momento de girar el cilindro, por un efecto óptico, nosotros vemos infinidad de figuras que se forman. Voy a colocar solo otra recta. Ahora esas rectas cuando se intersectan me generan más figuras. Una más. Vamos a colocar 2 líneas rectas horizontales. Y me empiezan a generar más figuras. Voy a hacer una más pequeñita. Y ahora a lo mejor
de este color en forma de gato, dos líneas verticales, ¿de acuerdo? A lo mejor se me ocurre aquí que voy a dibujar un punto. Voy a dibujar otra figura más. ¿Qué será? Se me ocurre aquí adentro un triangulito. Y entonces, la intención de esto es que nosotros podamos ver que a partir de un solo punto y de la unión de esos puntos a través de líneas rectas, nosotros podemos generar infinidad de cosas. ¿De acuerdo? Dejo hasta aquí este video y espero que los tres elementos básicos que son punto, línea recta y plano queden comprendidos.